Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo para adorar y alabar tu nombre, oh Dios. Gracias por adorarte a través de las alabanzas. Gracias por el compartir, Señor, de cada cosa aquí presente, Señor. Pedimos que estés bendiciendo la vida de Mario. Gracias, Padre, porque él nos ministra a través de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo lo esté usando para compartir las buenas nuevas de salvación y de esperanza. Lo ponemos en tus manos con tu bendición y oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Sin duda que, como decimos siempre, Dios ya ha comenzado a hablarnos en lo que va del culto, ¿no? Lindo los recuerdos del campamento allí en imágenes. Gracias por los hermanos que prepararon también el video. Sin duda que verlo en fotos no es lo mismo que participar. Es lo mismo que participar en un culto acá en la iglesia, no es lo mismo que verlo a través de YouTube. Sé que algunos nos siguen por el canal de YouTube, les mandamos un abrazo y un saludo, pero también les animamos que quien lo haga se acerque a poder experimentar junto con la familia en la fe de la alabanza, la adoración y también escuchar de su palabra. Hay algunas cosas que no hay registro allí en las fotos, y bueno, y de paso le decimos al pastor Richard que ya no es más campeón de truco en el campamento. Va a tener que esperar un año más si quiere volver a ganar. Bueno, acá el trío Amado. Sí, gracias a Jimmy. Ahí está, Amado, Winston y bueno, y quien les habla. Tenemos el título hasta el año que viene, así que a llorar al cuartito, ¿no? Pero no estaba ahí, lo digo nomás. Pero pasamos lindo, qué linda oportunidad de estar en familia, qué lindo es experimentar también la compañía de la familia en la fe. Aprovechamos también este momento y la ocasión del video para agradecer a la comisión que organizó, que trabajó durante varios meses para organizar el campamento y lo hacen todos los años, ¿no? A Alejandro, a Jimmy, a Jessy, a Flor y a Graciela, y bueno, y tantos hermanos más que se sumaron al equipo de trabajo en distintas áreas allí en el campamento, pero les agradecemos también por esa disposición y corazón para servir al Señor de esta forma. Hay algo importante que quiero decir, tal vez repita Esteban al final del culto como un anuncio, pero más que un anuncio, quiero hacer una invitación de parte del equipo pastoral y, por qué no, de todo el liderazgo de la Iglesia y del Departamento de Educación Cristiana. En 2 domingos, o sea, el 8 de marzo, comienza la escuela dominical. Ahí está. Me alegran esas expresiones de alegría. Sin duda que muchos quisieron acompañarlo y no se animaron. ¿Cuántos asistieron a la escuela dominical el año pasado, aunque sea una vez? Levanten la mano. Bueno, la gran mayoría. Bueno, la invitación es que todos puedan estar presentes en la escuela dominical a partir del domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Hay clases desde preescolares hasta varias clases de adultos, ¿no? Pasando por adolescentes, jóvenes y varias clases de adultos que se dividen por temáticas, ¿no? Así que tienen opciones para todos. Ayer varios hermanos y hermanas estuvieron preparando los salones, haciendo una jornada de limpieza y, por qué no, también de mantenimiento para tener presto todas las instalaciones para el comienzo de la escuela dominical, ¿no? De paso, les agradecemos a los que ayer vinieron, ¿no? Que ayer estuvieron ayudando, pero qué bueno es poder sintonizar con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Cuando una iglesia olvida
la centralidad de la palabra de Dios está en problemas. Lo está una nación cuando olvida la centralidad de la palabra de Dios. Una familia y aún un matrimonio cuando olvida ese detalle de poner por encima de todo la centralidad de la palabra de Dios, está entrando en un terreno complicado. Hoy quisiera hablar justamente de esto, ¿no? Cuando la palabra de Dios vuelve al centro de la vida, al centro de atención, vuelve al centro del corazón. Y el pasaje bíblico que vamos a leer se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22. En principio vamos a leer del 10 al 13. Segunda de Reyes 22, 10 al 13. Aquí nos vamos a ir al tiempo de reinado del rey Josías, ¿no? Un rey que comenzó a reinar sobre Judá muy jovencito, un niño era. Ya en este punto ya tenía cerca de 18 años, pero vamos a ver lo importante que fue para la vida de toda la nación de Judá. Dice allí en Segunda de Reyes 22, 10 al 13, asimismo el escriba Safán declaró al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbob, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon la palabra de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él estaba escrito. El libro de la ley, en este caso, se entiende, y aquellos que estudian en profundidad dicen que era el libro de Deuteronomio, se había perdido. O sea, el templo, instalaciones grandes, muchos años de descuido, muchos años de menosprecio de lo que era el templo, menosprecio de la palabra de Dios, habían llevado a que ese libro, probablemente un rollo, quedara en desuso, quedara en un estante, se llenara de polvo, se cerraron las puertas detrás de ese estante, de ese placar, y probablemente por más de 60 años nadie leyó ese libro. Habla ahí el rey Josías de sus padres. Probablemente se refiere a su padre y a su abuelo. El rey Manasés, su abuelo, reinó en Judá por 55 años. Y dice muy escuetamente, tanto el pasaje en Crónicas como en Reyes, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y bueno, y después se dedica especialmente el libro de Segunda de Reyes, en los capítulos anteriores a este, si quiere después lo puede leer en casa, las atrocidades y las abominaciones que el rey Manasés había permitido en Judá durante 55 años, al punto de construir altares idolátricos dentro del templo que Salomón había construido, el templo de Jerusalén, para la adoración exclusiva de Jehová. Ustedes saben bien que está prohibido en la ley, y es el primero de los mandamientos, el hacerse imágenes acerca de Dios. Y más está prohibido aún para aquel que adora a Dios, para aquel que pretende ser parte de su pueblo, adorar
a ídolos. Este rey había permitido poner altares en los atrios del templo y aún adentro del templo había llevado una imagen de Asera, una diosa babilónica que tenía que ver con el culto a la fertilidad. Y aún había permitido que sacerdotisas de esta diosa practicaran la prostitución idolátrica dentro de las instalaciones del templo. Sin duda, para que los que hemos leído o estudiamos la palabra, esto es una abominación. Pero el pecado de Manasés había ido mucho más allá, sino que había permitido que esta idolatría se regara por todos los dominios del reino de Judá, de modo que había lugares de adoración a dioses falsos en cada lugar y en cada rincón del país. El mismo texto de Reyes dice que por su mano se había derramado mucha sangre inocente, lo que nos habla de que en medio del reinado del abuelo de Josías, la justicia se había terminado. Morían inocentes por causa de que no prevalecía la justicia en ese tiempo. Y su corazón endurecido había sido tal que cuenta este mismo libro en el capítulo anterior que su abuelo había sacrificado a uno de sus hijos al dios abominable Moloc. En algún momento hemos hablado desde aquí cómo eran ese tipo de sacrificios, pero a ese punto había llegado el abuelo de Josías. ¿Por qué? Porque el libro, y no solamente el libro de Deuteronomio, sino seguramente los otros 4 libros del Pentateuco estaban guardados en placares, lejos de donde la gente pudiera verlos. Había un descuido total de lo que era la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Si es el pueblo de Dios. ¿Quién va a leer las Escrituras si no es el pueblo de Dios? ¿Cómo, si no leían las Escrituras, cómo se sostenía el culto? Sí, había un templo, había sacerdotes que rigurosamente cumplían los rituales, había supuesta adoración, pero no se cumplía con la palabra de Dios. No se leía la palabra de Dios, no se enseñaba la palabra de Dios. 60 años alcanzaron para borrar del reino de Judá cualquier vestigio de santidad y de adoración a Dios. Porque si uno va un poquitito más atrás, al padre de Manasés, el rey Ezequías, sí fue un rey que se ajustó al corazón de Dios, que hizo lo correcto con sus luces y sus sombras, pero en general se habla de que sus obras se parecieron a la de su padre David. Pero desde que llegó este Manasés y su reinado duró 55 años y luego su hijo Amón reinó 2 años más en el mismo camino que su padre, la nación terminó en violencia. Aún la vida de su hijo Amón, que le sucedió en el trono, duró 2 años y lo terminaron asesinando sus mismos siervos. La violencia entró a la casa de este rey, no solo a la sociedad, sino a su propia familia. ¿Por qué? Por dejar la adoración y la palabra de Dios de lado. Cuando uno viene a la realidad moderna, nuestras sociedades no son muy diferentes. Quizá a veces nos hemos acostumbrado o normalizamos determinadas cosas, pero si uno prende el noticiero ve que la violencia está normalizada. Asesinatos por encargo, gente que asesina
simplemente porque alguien le debe una cuenta. La violencia dentro de las casas, la violencia doméstica. ¿Cuánta sangre inocente se derrama? Cuando vemos esa violencia, la vemos en los propios hogares. Padres contra hijos, hijos contra padres. Cosas que no veíamos hace unos cuantos años atrás, como la agresión a las maestras. Porque se pierde toda idea de autoridad. La falta de respeto a la autoridad. El menosprecio por la vida. Y cuando hablamos de menosprecio por la vida no nos referimos solo a asesinatos, sino que en nuestro país, y nos avergüenza decirlo, el menosprecio por la vida viene de varios años atrás, cuando los legisladores y después el pueblo aceptó la ley de despenalización del aborto y se legaliza el aborto y prácticamente el aborto se utiliza como un método anticonceptivo donde decenas de miles de niños no nacen en nuestro país. Porque es más importante el derecho a la libertad que el derecho a la vida. Todo eso pasa porque se puso en un cajón la palabra de Dios. Todo eso pasa porque nuestros legisladores y aún el proceso en nuestra nación de un laicismo que se convierte en ateísmo va degradando los valores. Desde el jardín de infante a los niños uruguayos se les enseña que no tienen una vida espiritual. Recuerdo, y quizá perdónenme si lo conté en otro momento, algo que está muy vivo en mis recuerdos de hace 52 años. Usted saque la cuenta. Pero estaba en primero de escuela. Mi maestra era Isabel, amaba a esa maestra. La volví a tener en tercer año de escuela. Y después me ayudó en el primer examen del liceo de idioma español, que me fui de idioma español, Isabel me dio clases particulares y salvé el examen. Pero Isabel había dicho, bueno, este cuadernito lo forran de verde, este cuadernito de matemática lo forran de rojo, este cuadernito de lenguas lo forran de azul, y este de comunicados, no me acuerdo de qué era, lo forran como se le dé la gana. Puede ser papel de diario, puede ser papel, no lo dijo, ¿no? Pero papel higiénico, podría ser de cualquier manera. Papel de astraza, papel de envolver, lo forran como ustedes quieran. Y yo con mi mentalidad infantil le pedí a mamá un almanaquecito que daban acá en la iglesia, que era un almanaque bíblico. Y tenía un pan en la mesa, un cuchillo, y decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, le pedí a mamá que forrara el cuadernito, lo hizo ella, no yo, y me fui todo orgulloso a la escuela con mi cuadernito. En algún momento, y no recuerdo en qué circunstancias, la maestra se dio cuenta del cuadernito que estaba forrado con algo que tenía que ver con Dios. Y me llamó a mí y me dijo, no, esto no se puede. ¿No? Y yo con mi mentalidad de niño le dije, ¿por qué? Porque en la escuela no podemos hablar de Dios. Ya la palabra Dios no se mencionaba en el cuadernito, simplemente estaba citando un texto de la palabra.
o sea, una oración del Señor, el Padre Nuestro. Pero decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y muy a mi pesar, y bueno, y en ese momento mamá tampoco dijo nada, tuvimos que forrar el cuadernito de otra manera y de otra forma, pero ese recuerdo a mí me quedó marcado. De alguna manera, en primer año de escuela, me dijeron, tu vida espiritual, tus emociones, tus sentimientos, lo que tú sos, cómo ves la vida desde el punto de vista cristiano, está por debajo. Laicidad le llaman. La laicidad está muy bien en la educación. La laicidad es que el Estado no se inclina por ninguna posición religiosa, y eso es adecuado. De hecho, los bautistas siempre hemos defendido la laicidad, pero en nuestro país, acá en Uruguay, lo hemos convertido en ateísmo porque se ha eliminado sistemáticamente cualquier idea de espiritualidad de la mente de los niños y jóvenes de nuestro país, generación tras generación. Y en este caso no fueron 60 años, probablemente llevemos 100 años de esta programación que los uruguayos tenemos. En el recinto del Salón de los Pasos Perdidos se puede hacer cualquier actividad, cualquier homenaje. Cuando algunos, hace algunos años, dijeron, nos vamos a juntar para orar, dijeron, no, este es un lugar laico. Cuando los estudiantes quieren buscar un lugar cristianos dentro de las facultades para orar, dicen, no, es un lugar laico. Porque las autoridades, sin importar color o partido, han tenido esta idea de perder la palabra de Dios. Lo que era norma para las leyes en los países del occidente, la palabra y las leyes se fundaban en principios morales de la palabra de Dios. Hoy parece que es una vergüenza. La Biblia no se cita, no se menciona. No hay quien en un debate se pare y dé la postura bíblica cuál es. ¿Por qué? Porque las naciones, no solo el Uruguay, las naciones han puesto la palabra de Dios en un cajón, dentro de un placar, y han permitido que se llene de polvo. ¿Qué pasa con la Iglesia? En medio de esta realidad social, la Iglesia muchas veces se amolda a esta idea. Y muy lamentablemente, y cuando digo la Iglesia en general, no estoy más refiriendo a Radio Norte, aunque somos parte de esa cultura cristiana en nuestro país y en el mundo, la Iglesia se ha moldado y también, en muchos casos, ha relegado la centralidad de la palabra de Dios. Hay mucha emoción, pero poca palabra. Muchas personalidades carismáticas, pero poco conocimiento de la historia bíblica de la redención. Y esto no era muy diferente a lo que pasaba en el tiempo de Josías. Y volvamos al texto. Podemos ver ahí 22:8. Segunda de Reyes 22:8. Dice que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien
lo leyó. El libro estaba oculto, estaba escondido, probablemente por el desuso, pero estaba allí. Como decía, dentro del pueblo de Dios y dentro de este reino donde tenía un reino centrado en el culto al Señor, el solo hecho de dejar la palabra de lado había hecho que la sociedad entera se desviara tras otros dioses y con eso toda la depravación social que se veía en ese tiempo. Había una estructura religiosa, había un sacerdote, había un culto, pero no había dirección de la palabra de Dios. La decadencia espiritual de una nación, de una iglesia, de una familia, comienza cuando la palabra de Dios pierde la centralidad, aunque la actividad religiosa continúe. Podemos ser religiosos, podemos simular, aún podemos cantar, pararnos aquí detrás, cantar o predicar. Pero cuando la centralidad del corazón de uno no está en el amor y el cumplimiento a su palabra, estamos haciendo las cosas como el enemigo quiere y no como Dios quiere. Lamentablemente, hay un analfabetismo bíblico en nuestro tiempo. Se predica con la Biblia abierta, como en este púlpito, pero muchas veces ni se lee. Se abunda en palabras, pero poca palabra del Señor. Soy profesor de homilética en el seminario y muchas veces conversamos de esto mismo. A veces se predica extensamente y el pasaje de la Biblia se menciona al final como excusa de que prediqué de la palabra. Y esto es el denominador común en muchas iglesias evangélicas. Lamentablemente escucho muy seguido y con tristeza a creyentes evangélicos decir y enseñar cosas como esta. El libro de Job no es una historia real, sino una dramatización. ¿Lo han escuchado eso? Génesis es un mito para explicar el mal y el origen del hombre, pero no es real, te dice. El infierno y el diablo no existen. También es un mito para explicar la maldad. ¿Lo escucharon alguna vez de parte de un creyente evangélico? Tal vez uno lo ha escuchado de católicos, pero yo lo he escuchado de evangélicos, hermanos nuestros. El Antiguo Testamento no es para los creyentes del siglo XXI. Nuestra fe tiene que estar basada en el Nuevo Testamento. ¿Ha escuchado este argumento? Despreciando y minimizando no solo el libro de Deuteronomio, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y así de a poquito se esconde la palabra de Dios, no como un acto del momento donde yo voy y lo guardo en el placarcito, sino como un proceso que va deteriorando nuestro corazón y nuestra mente, donde la palabra de Dios llega a relativizarse. Y hay cosas más sutiles, hermanos, que las redes sociales y el internet comienzan a pegar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Cuando muchas veces tenemos acceso a material sintetizado por IA que nos dice, en tal lugar de la Biblia dice tal cosa, pero está mal traducido, porque la palabra significa esto y lo otro y aquello en su idioma original. Por lo tanto,
estamos equivocados en cuanto a esto y a lo otro y da una interpretación totalmente diferente a la contenido del contexto bíblico. ¿Le ha pasado eso? Hay quienes dicen lo que importa es el espíritu y no la letra. La carta a los romanos no la estudio porque es muy complicada. Y así los argumentos de este analfabetismo bíblico que hay hoy en pleno siglo XXI. Total acceso a la información, total acceso a todos los recursos, herramientas que tenemos para el estudio bíblico que aún la inteligencia artificial bien usada nos ayuda para entender y nos ayuda para estudiar la Biblia. Pero nos quedamos con las 2 o 3 cosas que sabemos que nos gusta escuchar. Y así poco a poco la Biblia pierde la centralidad. En las iglesias, hermanos, podemos tener programas, podemos tener eventos, podemos tener una gran organización, pero si la Escritura no gobierna, mi hermano, estamos en peligro. Vamos a seguir avanzando un poco en la lectura, pero vamos a ver los efectos de volver a la centralidad de la palabra. Porque acá estamos que se encontró el libro, limpiando el templo. Bueno, imagínense tantos años de descuido, tantos años de menosprecio de lo que era el templo de adoración. Bueno, así empezaron a limpiar, a sacar cosas, a quemar cosas que pertenecían a la idolatría, y allí encuentran el libro. Y no hubo una predicación, no hubo un predicador o una predicación hacia el rey, simplemente se leyó, vamos a entender que podría ser el libro de Deuteronomio. Se leyó de punta a punta el libro de Deuteronomio, usted lo puede hacer en media hora lo puede leer. Pero la sola lectura de la palabra de Dios produce efectos en nuestro corazón. Y vamos a leer ahí Segunda de Reyes 22, 11 al 13. Voy a leer del 10 aquí, del 10 al 13. Asimismo el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el duelo, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a lo que está escrito. Hermanos, la sola lectura de la palabra de Dios produce algo en nuestro corazón. Si realmente somos su pueblo, realmente somos sus hijos, el leer su palabra enciende algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora allí. Y si no causa nada, si no mueve nada, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Josías escucha la palabra, no discute, no interpela, no se levanta a decir la culpa no es mía. Evidentemente no era de él. Él cuando comenzó a reinar tenía 8 años. La culpa es de mis padres, la culpa es de mi abuelo. No. Inmediatamente se mira a sí mismo y ve que él está en falta delante de Dios. No se justifica. No señala a otros, sino que se quebranta delante de Dios.
Dice que rasga sus vestidos. Esta práctica era común en el pueblo de Israel porque hablaba de un corazón roto, hablaba de dolor, hablaba de duelo. Así se sintió Josías en ese momento, ante la inminencia del juicio de Dios. Cuando se esconde la palabra, no se tiene temor de la palabra de Dios y de su juicio. No, Dios es bueno, Dios es barba. Él va a perdonar todo. Mi hermano, Dios es un Dios de justicia y de ninguna manera va a tomar por inocente al culpable. Para Dios la impunidad no existe. Y si alguien no carga con tu falta, si alguien no lleva tu mochila, vos estás perdido y vas camino al infierno y hay un juicio delante de ti y sobre tus espaldas. Y si no te quebrás con esto, ¿con qué te quebrás? La sola lectura, la exposición de la palabra nos confronta y nos quebranta. Recordemos el corazón de David cuando Natán se le acerca y le cuenta una historia y el profeta por boca de Dios le dice: tú eres ese hombre. El corazón de David se quiebra y si ustedes quieren ver cómo se siente, lea el Salmo 51, pero todo el peso del pecado cae sobre el corazón de David. Y esa es la base y la puerta de entrada al arrepentimiento. Te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no te quebrás cuando escuchás la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que no estás en medio de la alabanza y sentir que Dios te habla por medio de su palabra? Porque también Dios habla a través de la adoración. Porque la adoración repite su palabra. ¿Hace cuánto que no te quebrás delante de Dios cuando lees la Biblia en tu casa? Cuando escuchás una prédica. Porque si no lo haces, tal vez la Biblia está en el cajón. No literalmente en el cajón de tu casa porque la podés tener en tu celular, pero está en el cajón de tu corazón. Haciéndote trampa al solitario. Esto es para otro tiempo. Esto no sirve para mí. Esto es del Antiguo Testamento. Esto está mal interpretado. ¿Incomoda la palabra? Hermano, cuando la palabra se predica y no incomoda, tal vez haya algo mal en la palabra. No, en la palabra no. Lo que está mal es tu corazón, que no sintoniza con lo que Dios dice. Avancemos un poco más, hermano. Y otra de las ideas que entendemos en este pasaje, que la palabra confirma tanto el juicio como la misericordia de Dios. Inmediatamente Josías, cuando se siente así y su corazón es quebrantado, quiere saber dónde está parado, quiere saber que alguien le explique, que alguien le diga qué va a pasar. Recordemos que durante el reinado del abuelo Manasés hubo un juicio sobre el reino de Judá y el juicio de Dios fue categórico. Van a ser llevados como esclavos a otro lugar. Iban a ser invadidos y iban a perder. De la boca de tantos profetas, entre ellos Jeremías, les hablaba que aún el templo iba a ser destruido.
Y estos hombres endurecían su corazón. Y mandó hablar con una profetisa, Hulda. Y ahí pueden seguir la lectura en el 22, 15 al 20. Dice así: ella les dijo a los enviados de Josías, ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí, así dice Jehová: voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que hablaba este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es interesante, ¿no?, la respuesta de esta profetisa, y vamos a seguir leyendo ahora un instante. Pero las palabras que Dios dice en cuanto al juicio son reales, no tenemos que por qué ni minimizarla ni pasar la hoja. La ira de Dios está encendida contra el pecado, y Él explica muy bien por qué y cuáles son las causas, y da 1, 2, 3, 1000 oportunidades para arrepentirse. Y aún así la nación de Judá, una tras otra vez, fue apartando su corazón de Dios, como lo hizo primero el reinado de Israel. Sigamos leyendo, dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se estremeció, y te has humillado delante de Jehová, al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído. Hay una gran diferencia, hay cosas que van a pasar, hay consecuencias del pecado una vez que está instalado, que quedan en las naciones, que quedan aún en las familias. Pero nosotros de una manera personal podemos confrontar con nuestro propio pecado y trabajar sobre nuestras vidas. Si venimos delante de Dios en arrepentimiento sincero, con un genuino quebrantamiento de corazón, pueden cambiar las cosas para nosotros, y Dios escucha nuestra oración cuando venimos de esta forma. Dios honra el corazón contrito. El arrepentimiento no siempre elimina las consecuencias históricas. Sabemos la historia de Israel, sabemos que terminó en Babilonia, pero sin duda que el tiempo de Josías y el tiempo que reinó, que fueron 29 años, las cosas fueron muy diferentes de su abuelo y de su padre. De hecho, llegó a ser un rey amado, aunque sobre el final de su vida desoyó el consejo del profeta y fue a luchar contra el faraón de Egipto cuando Dios no se lo pedía, y eso le costó la vida. Pero aún así, su legado fue muy diferente al de sus padres y aún al de sus antecesores. La obediencia al Señor nunca es inútil, siempre lleva fruto, y ese fruto no lo vemos nosotros personalmente, sino también lo ven nuestra familia, lo ven nuestros hijos. Ninguno de nosotros es un rey que puede influir sobre una nación. Ni siquiera aquí hay ningún político, tal vez futuros presidentes. Dios quiera que algún día haya un presidente cristiano en el Uruguay.
Pero nosotros no tenemos esa posibilidad de influir como lo hacía un rey que decía y se hacía. Pero hermano, sí tenés posibilidad de influir alrededor tuyo. Tal vez estás casado y tenés hijos. ¿Cuántos tenés? 1, 2, 3. Traer la palabra a la centralidad de tu corazón influye directamente sobre la vida de ellos. Quizás estés pensando en formar una familia o seas parte de ella como hijo. Pero si tu corazón cambia, si traes la palabra a tu corazón, si te ajustás a ella, hay cosas a tu alrededor que cambian. Y no cambian solo por ahora, por el momento. Ese cambio influye en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos. Y de esa forma influye en la sociedad toda. Mi hermano, la Biblia es muy clara con las consecuencias del pecado y no tenemos que minimizarla. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación de Dios. Pero así como es clara en las consecuencias del pecado, es muy clara en la gracia, porque el Señor envió a Jesús para que lleve nuestros pecados en la cruz. Y si vos le entregás tu corazón y aceptás esa gracia por la fe y venís a Él con un corazón contrito, arrepentido, humillado, no digo que rasgues tus vestidos ahora porque no es nuestra costumbre, pero qué bueno sería que en tu corazón lo puedas hacer sin condiciones. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Él está presto para escuchar la oración de aquel que está arrepentido. El que está arrepentido vuelve incondicionalmente. No pone las condiciones. Dios pone las condiciones. El Señor Jesús está allí para esperarte. Pero si escondes la palabra, ¿cómo vas a escuchar de su gracia? ¿Cómo vas a saber de su amor? ¿Cómo esta nación donde vivimos puede entender qué es lo que le está pasando a nuestro país? Que los jóvenes quieren quitarse la vida ya de adolescentes, que los ancianos no quieren vivir más ni enfrentar el dolor y se les impulsa y se les facilita que decidan para quitarse la vida. Si no conocen otra esperanza, si no entienden que hay una vida espiritual, si no entienden que la vida no termina en este mundo, sino que hay vida eterna. Y nuestra esperanza está puesta en los cielos. ¿Cómo lo van a saber si esconden la palabra? Hermano, y por último lugar, podríamos decir que la palabra produce una reforma visible. Les voy a invitar que me sigan a capítulo 23, los primeros 3 versículos allí. Entonces el rey mandó a convocar ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que si seguían a Jehová y guardaban sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro,
y todo el pueblo cumplió el pacto. Hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un volver a Dios, cuando sacamos la palabra del estante y la ponemos en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, pasan cosas, hay cambios. No se puede solamente decirlo de la boca, sino cambian cosas en nuestra vida. Josías lo hizo, pero no solo fue una expresión exterior la de romper su vestidura o decirlo delante de la gente, sino que ordenó determinadas cosas. Y cuando uno pone la centralidad de la palabra en la vida, hay cosas que están en el centro de la vida que ya no entran, como el orgullo, como la obstinación, como la rebeldía. Josías leyó públicamente el libro, renueva el pacto con Dios. Probablemente la misma sensación que tuvo el rey la tuvo todo el pueblo escuchar la palabra. Tal vez no hubo un predicador que la explicara, simplemente la lectura produjo cambios en el corazón del pueblo. Pero eliminó la idolatría, sacó la inmundicia de la vida y purifica el culto. No fue una emoción momentánea, no fue algo que pasó en el momento, sino que fue algo que tuvo consecuencias en la vida. Hermanos, podemos haber pecado contra Dios de dejar de lado su palabra, pero las puertas del Señor están abiertas en su misericordia para que con el mismo corazón de Josías vengamos a Él quebrantados, contritos, arrepentidos, poniendo la palabra en el centro, confesando nuestra maldad. Una de las cosas que hizo Josías es restaurar el culto, porque cuando tenemos la centralidad de la palabra, el culto cobra una centralidad. La adoración, podríamos decir, se alinea al corazón de Dios. Cuando todo el ritualismo o los rituales religiosos se apartan de la palabra de Dios, son solamente expresiones religiosas vacías, aunque se hagan desde una plataforma de una iglesia evangélica. Pero cuando el corazón de aquel que pone la centralidad de su palabra y en obediencia viene y alinea su camino al corazón de Dios, bueno, ahí pasa a ser adoración genuina, adoración de un adorador. Leamos estos últimos versículos 23, 21 al 23. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que estaba escrito en el libro del pacto. No había sido celebrada la Pascua desde los tiempos de los jueces, cuando gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni en los reyes de Judá. En el año 18 del rey Josías se celebró aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Josías barrió asimismo los encantadores, adivinos, terafines, todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Por lo tanto, decimos que cuando uno trae la centralidad de la palabra,
nuestra adoración se alinea a su voluntad. El culto se alinea a la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces desde lugares evangélicos se pretende adorar a Dios, pero el que está en el centro de la adoración no es Dios mismo, no es el Señor, sino muchas veces soy yo mismo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo. Cuando nosotros ponemos la centralidad de la palabra, la adoración pasa a ser una adoración genuina, donde Dios es el centro de la adoración, donde volvemos a ver los caminos antiguos, lo que Dios hizo y lo traemos al centro. Dice, celebraron la Pascua. Es interesante que para nosotros los cristianos hoy la Pascua es tipo de Jesucristo. En ese momento y hace tanto tiempo atrás lo que hicieron fue rememorar cómo Dios nos sacó de la esclavitud, cómo se derramó la sangre de un cordero, cómo esa sangre del cordero permitió que el ángel de Jehová no dañara a nuestros hijos. Y en función de eso salimos libres, atravesando el desierto y dejando atrás a Egipto y a Faraón. Hermano, esa Pascua hoy nos recuerda lo que hizo Cristo y esa Pascua es tipo de Jesucristo. Cuando buscamos la centralidad de la palabra, Cristo es el centro de nuestra adoración. Por eso te digo, volvé a Cristo, volvé a su palabra. Hermanos, ¿cuántas cosas hay que de repente estás pensando en este momento? Yo no quiero reducir este mensaje a una invitación a asistir a la escuela dominical, porque sería trivializar el mensaje. Va mucho más allá de eso. Tiene que ver con tu relación con Cristo. Un hermano hace algunas semanas me decía, me doy cuenta que necesito saber más de la palabra, necesito conocer al Dios que adoro. Hay muchas cosas que están pasando en mi vida que están desordenadas, necesito conocer a Dios, necesito estudiar la palabra. ¿Es esa tu actitud? Hay muchas cosas que podés hacer hoy. Primero, delante de Dios, rasgar tu vestido, tu corazón. Sí, Señor, perdóname. Me voy a ajustar a tu palabra, Señor. Voy a estudiar tu palabra. Voy a hacerla central en mi vida, Señor. Voy a traer a Cristo al centro de mi corazón. Al traer al centro en la palabra, en la vida de Josías, hubo convicción de pecado, hubo arrepentimiento genuino, hubo renovación del pacto, hubo una reforma en la vida y en su nación se restauró el culto al Señor. Me gustaría terminar con esto que dice las crónicas del libro de Reyes, en Segunda de Reyes también 23-25, Segunda de Reyes 23-25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Quiera Dios que podamos tener el corazón de Josías, hermano. Que ese amor por su palabra, ese respeto y temor por el Señor sea lo que gobierne nuestro corazón. Tomemos un tiempo de oración. Este tiempo de oración es un tiempo de decirle cosas al Señor. El Señor te habló a ti, ahora es hora que tú le hables a Él.
Tal vez hay que arrepentirse de decisiones que has tomado, de actitudes que has tenido. El Espíritu Santo te está hablando. No escuche la voz que viene del ego, que viene del orgullo. Abrí tu corazón al Señor y decirle: Señor, quiero caminar en tu palabra. Que tu palabra sea mi camino, Señor. Jesús, tú eres la palabra encarnada. Goberná en mi corazón, Señor. Ministra mi mente, ministra mi corazón. Fortaleza mental, espiritual, que quiere usurpar nuestra libertad. En el nombre de Jesús, reprendemos a toda obra del enemigo, todo demonio. Pedimos al Señor que obre por medio de tu Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente. Escucha las oraciones de tu pueblo, Señor. Permití, Padre, que podamos ser el pueblo de la palabra. Que no solo la sepamos, sino que la vivamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor por el mensaje, su palabra que hemos escuchado en esta mañana, para ponerlo en práctica. Amén.